En este momento hay dos palabras que se repiten mucho en el mundo empresarial. Nueva normativa. Llevamos un par de años en los que prácticamente cada mes aparece una nueva obligación que cambia la forma en la que hacemos las cosas. Hoy vamos a ver qué exigen 5 de esas normativas para que podáis anticiparos a los cambios y prepararos con el tiempo. Durante aproximadamente más o menos una hora hablaremos sobre normas que afectan directamente a cómo facturamos, cómo usaremos la inteligencia artificial o cómo nos identificaremos digitalmente en un entorno que cada vez está siendo más regulado. Mi objetivo hoy es daros claridad sobre qué pide cada normativa, qué plazos tenemos y cómo y qué decisiones conviene tomar cuanto antes. También veremos qué oportunidades se abren en medio de tanto cambio. Lo dicho, vamos a ver todo lo que se viene en los próximos meses. Antes de entrar en materia, vamos a lanzar una encuesta. Esta es la agenda de lo que veremos hoy. Primero comenzaremos hablando de Bright, muy brevemente, 1 minuto. Empezaremos por la ley Cree y Crece, continuaremos con Verifactu, a continuación veremos Vida, EIDAS 2 y por último acabaremos con la nueva ley de inteligencia artificial europea. Por último, realmente veremos qué soluciones tenemos en Bright para cada uno de estos apartados, que lo veremos también, igual que el contexto de la empresa, en menos de 1 minuto. Bueno, sobre Bright, estamos especializados en 3 tipos de proyectos, básicamente 3 tipos de proyectos que son gestión documental, automatización de procesos y cumplimiento del normativo. Esto es muy amplio, con lo cual vamos a concretarlo un poquito más. Concretamente, trabajamos este tipo de proyectos para departamentos de cuentas a pagar, compras, tesorería y recursos humanos y siempre con el objetivo de reducir costes, mejorar la eficiencia y aumentar la sostenibilidad de las empresas. Para ello, pues utilizamos soluciones de distintos fabricantes, que los tenéis ahí en la parte superior derecha, con los cuales hacemos todos estos proyectos. Aquí tenéis una representación de algunos clientes que hemos trabajado en el último año, casi todos clientes multinacionales, porque muchos de ellos tienen en común algo que nosotros estamos muy especializados, que es en ERP SAP, y bueno, hay pocas empresas, hay pequeñas. Vamos a comenzar por la Ley Cree y Crece. La Ley Cree y Crece es una normativa nueva en materia de factura electrónica B2B. Lo que nos dice esta ley es que nos viene encima una obligatoriedad por la cual todos los empresarios autónomos deberán usar factura electrónica en transacciones B2B. Aquí nos vienen 4 obligaciones principales. La primera de todas ellas es la utilización de un formato estructurado concreto. En este caso, la ley establece 4 formatos, que son Facturae, VL, Cross Industry Invoices y el formato EDI. Vamos a poder elegir o vamos a poder evitar estas problemáticas que existen a día de hoy de que un proveedor, de que un receptor de nuestras facturas nos fuerce a la utilización de una solución de facturación concreta. Esto es decir, por ejemplo, aquel que utiliza Ariba, pues oye, nos impone la utilización de un portal de proveedores que nos obliga a integrar la factura de una manera concreta. Todo esto se va a acabar. Lo que vamos a tener ahora es la posibilidad de tener todos estos portales de una manera, digamos, universal, de forma que todos ellos tendrán que cumplir con una forma de acceder y todos ellos tendrán que recibir las facturas de la misma manera. Es decir, esto no es la muerte del portal de proveedores. Esto lo que implica es que ese portal de proveedores se va a adaptar para que nosotros podamos hacer la comunicación de nuestras facturas a la hora de emitir las facturas de la misma manera, tanto si tú usas Edicom como si tú usas Ariba, usas Full Step o cualquier solución del mercado que vayas a emplear. La ley lo que nos ampara es para que nadie nos pueda obligar de nuevo a nivel de facturación, a nivel de factura, a utilizar esa solución de facturación concreta que tenga el receptor. En cuanto al estado de las facturas, va a haber dos estados que el receptor va a estar obligado a emitir, que van a ser el pago, por un lado, y luego la aceptación o el rechazo de la factura, por otro. Y en cuarto lugar, vamos a poder utilizar 2 canales de comunicación, o bien la solución pública o bien las plataformas privadas. El sistema es como en Francia, a día de hoy el sistema francés ha cambiado, pero a día de hoy en España esto es lo que se mantiene. Vamos a poder o comunicar directamente con la solución pública de facturación electrónica, que a día de hoy
se estará desarrollando cómo va a funcionar, o las plataformas privadas, dígase DICOM, dígase B2B Router, dígase Full Step, dígase lo que sea, las plataformas privadas que nosotros podemos comunicarnos de otra manera. Esto veremos ahora en esquema cómo se articula, ¿vale? Esto sería yendo por la solución pública, pues nosotros como emisor a la solución pública le mandamos la factura electrónica, en este caso formato VL, y el receptor tendrá que descargarse, podrá ir a la solución pública para descargarse la factura electrónica que yo le he mandado. En cuanto a los estados, pues vamos a poder emitir o recibir los estados vía receptor, porque el receptor los ha comunicado a la solución pública y yo desde ahí podré conectarme para poder recibir los estados de las facturas que ese receptor ha recibido, ¿no? Y saber si la ha aceptado o saber si la ha pagado. Yendo por la vía de la plataforma privada, el sistema se vuelve un poquito más complejo. En este sentido, el emisor, en lugar de comunicarse directamente con la solución pública, lo que utiliza es una plataforma privada y en este caso, pues nosotros le mandamos la factura electrónica, por ejemplo, a DICOM, y ellos se encargan de esa tarea de comunicación con el receptor. Yo le mando la factura y ellos se lo mandan o bien a la plataforma privada que utilice ese receptor o bien a la solución pública en el caso de que el receptor utilice la solución pública, ¿vale? En el caso de que utilice la plataforma privada el receptor, lo que siempre, aunque no venga aquí indicado, se va a tener que hacer es mandar una copia a la solución pública de la copia de la factura. En cuanto a fechas, pues bueno, la ley entró en vigor en 2022, es una ley bastante antigua, por tanto, lleva 2 años y medio en vigor. El último borrador que articula y el que pone en funcionamiento realmente la ley es de 5 de marzo de 2025, es decir, hace un par de meses. Recibimos el último borrador del reglamento en el que, por ejemplo, el último cambio importante es esa utilización del VL en detrimento del Facturae, que es el formato con el que inicialmente se estableció en la ley y que ha venido a estar presente hasta el último reglamento. En el último reglamento ya no aparece el Facturae, ahora tenemos disponible en ese documento que va a utilizarse el VL. En cuanto a la publicación del reglamento, cuándo será o la orden ministerial, vamos a poner un asterisco gigante. Establezcamos que va a producirse durante el periodo de Q3 a Q4 de 2025, y digo asterisco gigante porque venimos diciendo desde hace 1 año y medio que esto está a la vuelta de la esquina y siempre bajo estimaciones un poco que nos van dando desde la agencia tributaria o desde economía, pues esto se ha venido atrasando, pero podemos dar por buena esa fecha de que Q3, pongamos Q4, en 2025, vamos a tener disponible ya el reglamento, la orden ministerial y entonces empezará a ponerse en marcha los 2 relojes que hay que tener en cuenta. Para las empresas de más de 8 millones, esos 12 meses y para las empresas de menos de 8 millones de facturación anual, 24 meses. De tal manera que para Q3 de 2026 debería ser obligatorio para esas empresas de más de 8 y para Q3 de 2027 para las empresas de menos de 8 millones de facturación. Cerramos capítulo de Verifactu, de Ley Crea y Crece y hablamos de Verifactu, que aquí ya nos olvidamos de factura electrónica B2B, aquí vamos a hablar de reporte tributario. ¿Qué nos dice Verifactu? Pues Verifactu establece una obligatoriedad que viene a ser la que tenéis ahí en pantalla. Todos los empresarios autónomos deberán utilizar un sistema informático de facturación, comúnmente conocido como SIF. El acrónimo que se utiliza es SIF en toda la documentación, que cumpla con los requisitos técnicos aprobados por la agencia tributaria. Aquí las empresas adicionalmente, opcionalmente, podrán optar luego además de mandar los registros de facturación a la agencia tributaria en tiempo real, ¿vale? Esto es algo opcional y esa opción que tenemos tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, pero es una cuestión opcional. No nos obliga la ley, por tanto, a reportar en tiempo real al Verifactu, sino en modalidad Verifactu, sino que es una opción. Lo que sí es obligatorio, como digo, es que nuestra empresa utilice un sistema informático de facturación que cumpla con unos requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos? Lo primero es que esa solución informática de facturación va a tener que haber conseguido una declaración responsable que garantice el cumplimiento de esos requisitos. Es decir, por ejemplo, una ERP como SAP ha tenido que crear esa declaración responsable donde afirma que todo lo que dice la ley, todo lo que establece la agencia tributaria, se está cumpliendo dentro de su sistema. También
va a tener que generar un registro único de facturación. Esto muchos ERPs ya lo hacen, pero a día de hoy pues no se utiliza para nada, porque el motivo que sea, pero ahora vamos a tener la obligación de tener que generar este registro único de facturación, un hash, que no viene a hacer más que compilar una serie de datos independientes que vienen dentro de la factura para con ello componer un código único y generar ese registro único de facturación. Ese registro único de facturación es un requisito indispensable. También lo es la inclusión de un código QR si utilizamos una factura en formato físico o en formato digital PDF, o la utilización de una URL de validación en el caso de las facturas electrónicas. Lógicamente, dentro de una factura electrónica no podemos meter un código QR, es todo un fichero de metadatos, pues ahí en lugar de utilizar este código QR lo que vamos a utilizar es una URL de validación que en el fondo los dos elementos nos van a llevar a la misma información, que es poder acudir a Verifactu y comprobar si esa factura ha sido validada por el sistema Verifactu. En cuarto lugar, pues todos los sistemas informáticos de facturación van a tener que contar con estas características de garantía de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación. Aquí, en síntesis, lo que se trata es que cuando yo genero una factura, si sucede cualquier cosa con ella, nosotros tengamos constancia en el sistema de todo lo que ha ido sucediendo sobre ese registro de facturación y que pueda hacer una auditoría o pueda comprobarse que no ha habido alteraciones y que haya información que haya desaparecido, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo funcionará el sistema? Pues bueno, a nivel de arquitectura, ya os digo que esa solución que nosotros empleemos tiene que tener esas características o esa declaración responsable, poder generar ese hash, ese registro único de facturación, poder generar ese código QR en los PDFs o esa URL de validación dentro de la factura electrónica, si utilizamos factura electrónica en la emisión, y los criterios obligatorios que cumplan con todo eso que hemos establecido, ¿no? Trazabilidad, inalterabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros tengamos esas características, podremos emitir la factura, se la podremos hacer llegar al receptor, esto por el método convencional. Si es una factura electrónica en formato PDF, pues se la haremos llegar por mail. Si es una factura electrónica, pues en el contexto del ICRE y CRECE a través del canal de comunicación pertinente, o si es una factura electrónica normal, se la podemos mandar también por mail. La cosa al receptor se la tendremos que hacer llegar, y luego lo que es opcional es que nosotros en tiempo real a ese Verifactu se la mandemos ese reporte tributario a la agencia tributaria, y luego ya pues también opcionalmente el receptor podrá comprobar mediante el código QR o la URL de validación, si es una factura electrónica, que efectivamente esa factura ha sido validada en la agencia tributaria si ha tenido esa modalidad Verifactu. En cuanto a fechas, pues bueno, en cuanto a fechas, la fecha del 5 de diciembre del 2023 es la que se pone en marcha el Verifactu, es donde se aprueba mediante Real Decreto. Luego viene una orden ministerial en la que se articulan todos los aspectos técnicos y funcionales necesarios, que es un poco lo que estamos esperando en la ley CREA y CRECE. Todo el reglamento necesario para poner en marcha para los sistemas informáticos de turno y para los clientes que entiendan cómo tiene que funcionar el sistema, el reglamento que lo articula. Luego, el 1 de abril hay una fecha importante que es la que cambia la entrada en vigor. Es decir, esto del 1 de abril lo único que viene a hacer una sustitución de la fecha del 25, creo, no me acuerdo, 1 de julio, 25 de julio de 2025, de entrada en vigor del Verifactu, lo sustituye por las fechas que tenemos aquí, que es 1 de enero de 2026 para las personas jurídicas y 1 de julio de 2026 para las personas físicas. Vida. But in the digital age. ¿Qué dice vida? Pues bueno, vida a lo que nos obliga es a que las operaciones intracomunitarias, o sea, son operaciones transfronterizas, exclusivamente transfronterizas, y las sujetas a inversión del sujeto pasivo, aquellas que en lugar de ser el comprador
el vendedor el que hace el reporte del IVA, sea el comprador el que tiene que reportar el IVA, pues deberán facturarse electrónicamente y reportarse en tiempo real a las autoridades fiscales de la Unión Europea, ¿vale? O sea, que solamente afecta a aquellas intracomunitarias, al negocio B2B que se produzca dentro de la Unión Europea. ¿Y qué dice esta normativa? Lo que dice es que se tendrá que utilizar una estructura de forma obligatoria, que es la estructura EN 16931, ¿vale? Aquí es un formato, no establece formatos concretos, sino la estructura del formato obligatorio que va a tener que utilizarse, que es este EN 16931, ¿vale? Que pues, establece una forma semántica de cómo se tiene que almacenar la información. Establece un reporte en tiempo real, que de inicio era 48 horas y posteriormente, en el último documento disponible de la Unión Europea, lo han sustituido por 10 días, pues se tendrá que reportar esta factura intracomunitaria al organismo pertinente, que va a haber un nuevo sistema de reporte intracomunitario, va a haber un nuevo sistema en el cual va a recibir todas estas facturas electrónicas en esa estructura en 16.931, las va a recibir localmente y posteriormente las pondrá en comunicación con los sistemas locales intracomunitarios, en los sistemas locales del resto de Europa, haciendo que el sistema pues, pase primero un envío a un organismo, a un sistema local, y posteriormente ese sistema local sea el que se ponga en contacto, en comunicación con otro sistema local y le haga el envío a nivel intracomunitario de estas facturas que nosotros estamos enviando, ¿no? Por último, Vida abre la posibilidad de extender este funcionamiento intracomunitario, estas obligaciones que están pensadas para estas operaciones intracomunitarias al resto de operaciones nacionales que nosotros hagamos en el interior de nuestro país. La Ley CREE y CRECE es una normativa española que viene a imponer factura electrónica con una serie de requisitos determinados dentro de nuestras fronteras. Pero fuera de nuestras fronteras no hay nada que obligue. Esto lo que hace Vida es obligarnos a esas intracomunitarias a hacer el envío de una manera concreta, ¿vale? Pero dentro de nuestras fronteras Vida no dice nada, es la Ley CREE y CRECE la que impone la manera de intercambiar las facturas dentro de nuestro país. Entonces, Vida lo que sí que hace es invitar o facilitar que cualquier país extienda este sistema de funcionamiento de utilizar un formato concreto, de reportar en tiempo real, de utilizar una red local a el resto de facturas que nosotros usemos internamente dentro de nuestro país. Es decir, antiguamente, digamos, España ha tenido que pasar por una serie de autorizaciones especiales de la Unión Europea para poner en marcha su Ley CREE y CRECE. Esto lo elimina, de tal forma que permite que ahora cualquier país pueda utilizar factura electrónica para lo que quiera. Y eso es un parte del texto de Vida importante que también permitirá eso. Y, lógicamente, pues, oye, establece un marco, además de trabajo, para que no establezcas una Ley CREE y CRECE de cualquier manera, sino que establezcas una normativa de factura electrónica al estilo de Vida, para que no tengas una manera de funcionamiento para tu Ley CREE y CRECE local y tu normativa obligatoria europea, ¿vale? O sea, te pone el marco de trabajo para que utilices lo mismo que se va a imponer en Europa dentro de tu país, lo cual tiene mucho sentido. De hecho, la Ley CREE y CRECE, en su último borrador, ha cogido cositas de Vida, como por ejemplo la utilización de ese formato VL, que sí que usa esta estructura 16931. ¿Cómo va a funcionar? Pues yo, como emisor, lo que haré será mandar la factura al receptor. Si es una empresa italiana, pues le mandaré por mail la factura en PDF, pero luego internamente le mandaré a mi sistema nacional puesto en marcha antes de 2030, que ahora veremos las fechas, le mandaré la factura en formato o en estructura en 16931 y ellos, este sistema nacional, se encargará de ponerlo en comunicación con el sistema nacional receptor, ¿vale? A día de hoy es un poco como está explicado a día de hoy en el texto de Vida. Fechas. Pues bueno, el 11 de marzo entró en vigor la nueva normativa, fue aprobada, por tanto, hace un par de meses
y se han establecido dos fechas concretas. Una, el 1 de julio del 2030, obligatoriedad para hacer esta transnacionalidad B2B transfronteriza, intracomunitaria, como lo queréis llamar, o aquellas que estén sujetas al mecanismo de inversión del sujeto pasivo, como en casos como en España. 2030 es para los países que no han puesto en marcha una normativa de factura electrónica local antes de 2024, que no es el caso de España. España, la ley Cree y Crece, pues entrará en vigor aproximadamente en 2026 o en 2025, si sale la orden ministerial previamente, y está dentro del conjunto de países que deberían hacerlo en 2030. Ahora, otros países, como por ejemplo Italia, pues estos países que han adoptado una factura electrónica previamente a la entrada en vigor de vida, pues se les amplía un poquito el plazo. Y a ellos se les da hasta 1 de enero de 2035 para que puedan adaptarse al nuevo sistema intracomunitario y tengan más margen, ya que tienen un mecanismo en funcionamiento. eIDAS 2. Vamos a ver de qué hablamos ahora en identidad digital europea. Aquí ya no vamos a hablar de factura electrónica, esto ya es otra historia muy diferente. ¿A qué nos obliga el eIDAS 2? El eIDAS 2 nos impone una obligatoriedad a que todos los ciudadanos y empresas obligadas de la Unión Europea deberán poder identificarse electrónicamente en la Unión Europea mediante una identidad digital europea. Dicho así, suena un poco raro. Vamos a analizarlo en profundidad. ¿Qué vamos a tener para poder identificarnos en la Unión Europea mediante esta identidad digital europea? Pues primero vamos a tener una cartera de identidad digital. Esta cartera de identidad digital, este wallet, lo vamos a tener porque cada administración local de cada país va a desarrollar una aplicación para poder tener esta cartera de identidad digital donde tengamos nuestro DNI, nuestro pasaporte, nuestros datos y credenciales que queramos, ¿vale? Esto lo va a desarrollar cada país, tiene la obligación de desarrollar su propio wallet. Es al estilo un poco de lo que conocéis como Google Wallet o Apple Wallet, que en el fondo es una aplicación que te permite, por ejemplo, almacenar tarjetas de crédito. Seguro que muchos de vosotros almacenáis tarjetas de crédito dentro de esta solución. Pues bueno, aquí el concepto es diferente, es más para herramientas o soluciones. No está pensado para tarjetas de crédito, está pensado para documentación personal. Que bueno, una tarjeta de crédito puede ser una documentación personal. No quita que en el futuro esta cartera digital pueda almacenar también tarjetas de crédito. Pero bueno, no se comenta nada en este sentido dentro de la normativa. Lo que sí está claro es que será el habitáculo o la herramienta a utilizar para una solución como el DNI o el pasaporte, ¿vale? O elementos de ese estilo. Mediante esta solución podemos controlar la privacidad de todo lo que nosotros queramos, es decir, cuando compartamos información podremos hacerlo exclusivamente del dato que queramos. Por ejemplo, ahí pongo el ejemplo de una persona que va a entrar a un local, necesita entrar y comunicar que es mayor de edad, pues, por ejemplo, podrá comunicar exclusivamente el dato de que tiene la mayoría de edad. También será una herramienta que tenga alguna utilidad adicional. Vamos a poder no solamente identificarnos dentro de un portal del ciudadano, dentro de un ayuntamiento, dentro de una aplicación de banca con nuestro wallet, sino que también podremos firmar desde ella los documentos que tengamos necesidad de firmar, por ejemplo, acceder a los servicios públicos o obtener credenciales de todo tipo. Por ejemplo, credenciales, pensar en vuestros certificados médicos, vuestros expedientes académicos, el pasaporte que decíamos, el DNI, cualquier tipo de documentación, por ejemplo, que quieras tener almacenado que pueda ser interesante para llevártela contigo dentro del marco europeo. No sé, se me ocurre informes de alergias, todo lo que pueda llegar a ser útil se podrá llevar encima y estos son credenciales que se podrán utilizar con esta wallet. Y bueno, lo que dice también la ley es que va a haber una interoperabilidad técnica, que las distintas administraciones tendrán que establecerse interoperables para que cuando yo, que he desarrollado el wallet alemán y tú, que has desarrollado el wallet español, intercambiemos información, pues que no haya ninguna incompatibilidad. Que yo, si llego a España
por ejemplo, siendo alemán, con mi DNI lo puedo utilizar para identificarme. Si voy al médico, lo puedo utilizar para acceder al sistema sanitario, o si, por ejemplo, voy a estudiar a una universidad, pues lo puedo utilizar para acceder a todo el expediente académico o loguearme dentro de las distintas opciones que me dé la universidad con acceso a través de mi wallet. Un wallet es esto, para que le pongáis forma. O sea, en verdad, sí, ya os digo, si tenéis esa imagen del Google Wallet o el Samsung Wallet o el Apple Wallet, más o menos eso, es una aplicación móvil que en este caso pues guarda todas las identificaciones para movernos por la Unión Europea, que nos permite firmar, que nos permite guardar esos documentos o las credenciales que nosotros queramos, y siempre pudiéndole compartir la información necesaria que nosotros elijamos. Volvamos al ejemplo ese de los 18 años, pues compartiendo, por ejemplo, la edad. Si es solamente lo que me piden en un momento dado, pues compartiendo mi edad, no teniendo que dar mi dirección, no teniendo que dar mi nombre, no tener que dar ningún otro dato que me pueda comprometer y que en un momento dado, pues oye, atente contra la ley de protección de datos, que en el fondo es lo que sucede cuando tú entregas un DNI. Estás dando mucha más información de la que realmente es necesario compartir, ¿no? Cuando das un DNI físico, me refiero. ¿Cómo va a funcionar? Pues bueno, vamos a tener nosotros como ciudadanos europeos esta cartera digital y vamos a hacer una entrada dentro de cualquier administración pública o dentro de las empresas de los sectores esenciales. Lo vamos a poder hacer a través de nuestra cartera digital. Con ello accederemos, pues ya os digo, a ese portal de ciudadano, al gobierno de Cantabria, a la universidad, y no solamente a través de administración pública, sino también a través de empresas de sectores esenciales, que en el documento pues habla de banca, habla de compañías energéticas, habla de compañías de agua, habla de compañías de gas, todos aquellos sectores en los que es necesario identificarse porque hay un contrato, por ejemplo, o establecer un contrato, una identificación legal, pues van a estar obligados a la utilización y al acceso obligatorio por parte de sus clientes a través de esta wallet, a través de esta identidad que nosotros llevamos en nuestra wallet. Fechas. Pues bueno, las fechas, entró en vigor el 30 de mayo de 2024 el eIDAS 2. Para las administraciones públicas tenemos una fecha marcada en el calendario, que es el 20 de noviembre de 2026. Con ella entraría la obligatoriedad que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid pues tenga una capa dentro de su página web para poder acceder con mi wallet dentro del ayuntamiento, y por supuesto también para la administración pública, lógicamente, pues de haber facilitado ese wallet en el que yo almacenaré mi identidad digital. Otra fecha diferente para las empresas la vamos a tener el 20 de noviembre de 2027. Ahí es donde entraría, por ejemplo, una empresa como Unión Fenosa, poner un ejemplo, a tener la obligatoriedad de compartir o de tener accesibilidad por parte de una cartera con su identidad digital por parte de sus clientes. Bien, y con ello llegamos a la última ley de la que hemos hablado, de la que vamos a hablar, que es la nueva Ley de Inteligencia Artificial Europea. En esta nueva Ley de Inteligencia Artificial, pionera en el mundo, la primera de este tipo que vamos a ver, hasta la fecha no hay otra normativa de inteligencia artificial a nivel mundial, y esta normativa lo que implica son una serie de obligaciones para todos los sistemas de inteligencia artificial que se utilicen dentro o que se desarrollen dentro de la Unión Europea. Esta normativa lo que establece en primer lugar son 4 niveles de riesgos de la inteligencia artificial: mínimo, limitado, alto y prohibido. Para las que son inteligencias artificiales prohibidas, establece directamente la prohibición. No se van a poder utilizar 4 tipos de inteligencias artificiales dentro del contexto europeo, que son aquellos sistemas que manipulen el comportamiento humano de forma subliminal, es decir, por ejemplo, aquellos sistemas que estén detrás de una intención de, por ejemplo, modificar el voto de los ciudadanos, pues estarán prohibidos dentro de la Unión Europea. De hecho, ya lo están, luego veremos las fechas. También se prohibirán aquellas soluciones de inteligencia artificial de puntuaciones sociales por parte de gobiernos. Esto, por ejemplo, si alguno ha visto el sistema social
chino, el sistema de puntuaciones chino, tienen un sistema para los ciudadanos los cuales pues tienen cada uno de ellos una puntuación en función de muchos valores, pues multas acumuladas, delitos, sanciones administrativas, todo tipo de expedientes académicos. No recuerdo exactamente todo lo que pondera este sistema, pero al final cada ciudadano tiene una nota y con esa nota pues tiene mayor o menor acceso a subvenciones, a becas, a préstamos. Eso en China es algo normalizado, pero aquí en la Unión Europea no se quiere. Lógicamente, esto atenta contra la ley de protección de datos en mucha medida de las cosas que al final acumulan este tipo de sistemas de puntuación social y, por tanto, se han prohibido. También se prohíben los sistemas que exploten vulnerabilidades de grupos específicos, porque aquí se intenta evitar que haya soluciones de inteligencia artificial que puedan estar pues afectando, por ejemplo, a poblaciones como la tercera edad o los niños, los cuales son más vulnerables de cara a todos estos sistemas y, bueno, también se van a prohibir que puedan atentar contra estos grupos vulnerables, ¿no? Por último, la última inteligencia artificial o los últimos sistemas de inteligencia artificial que se prohíben dentro de la Unión Europea son aquellos que utilizan reconocimiento facial de forma indiscriminada en espacios públicos. Es decir, por ejemplo, también en algunas zonas de China o Inglaterra, pues no hay ningún problema en cuanto a la captura de imágenes biométricas de los rostros de las personas en cualquier lugar público, pero aquí esto se va a impedir. También se considera que atenta contra la ley de protección de datos y, bueno, es uno de los aspectos de la ley que van a prohibir. Un tercer punto de la nueva normativa es que se establecen unos requisitos para las inteligencias que se han considerado de alto riesgo. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de alto riesgo sería, por ejemplo, un sistema de puntuación de empleados. Ya no de los ciudadanos, que es a nivel general. Aquí tú en tu empresa puedes tener un sistema de puntuación que te permita valorar mediante una inteligencia artificial, por ejemplo, pues, a tus empleados en función de su productividad, en función de sus horas de llegada o horas de salida, lo que puedas meter dentro de esos sistemas, pues bueno, van a tener un sistema, un control exhaustivo por parte de esta ley para que no se haga de cualquier manera, sino que se haga bajo unas pautas y un control determinado. Por último, los modelos de inteligencia artificial de propósito general, OpenAI o cualquier otro de este estilo, los que están detrás de ChatGPT, pues tendrán que ser documentados correctamente, así como en todo momento saber que estamos ante una inteligencia artificial en nuestras comunicaciones. Esto, claro, ejemplo, es un chatbot que tú te metes en cualquier sitio, se tendrá que identificar clarísimamente que tú estás tratando con una inteligencia artificial, no que estás tratando con una persona. Eso a veces sucede, ¿no? Uno no sabe con quién está hablando y puede darse el caso de que en un principio estés pensando que estás hablando con una persona y tras el sistema hay una inteligencia artificial que te está dando todas las respuestas, ¿no? Bueno, en esquema, sobre todo el que es más complejo quizá de entender, lo he puesto aquí un ejemplo para que todos lleguemos a ver un poquito qué se piden esas inteligencias, esos sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Pues bueno, aquí os he puesto un ejemplo con el caso concreto de esos sistemas que puntúan a empleados y, por ejemplo, pues sugieren o despidos o promociones de su personal, ¿no? Bueno, pues ahora van a tener una normativa que cumplir que viene a ser un poco resumida en estos puntos. Pues primero tendremos que documentar cómo funciona la inteligencia artificial. ¿Qué estamos utilizando para puntuar? Pues estamos utilizando la hora de llegada, la productividad en el tren de la empresa, la asistencia al trabajo a lo largo del año, lo que quieras meter, la proactividad en ciertos eventos, no sé, lo que quieras meter, pues tendrá que estar documentado para saber de qué manera funciona y que todo el mundo tenga claridad del funcionamiento de estos sistemas de inteligencia artificial. También hay que evaluar exhaustivamente si hay sesgos por parte de estas inteligencias artificiales, es decir,
si tenemos algún tipo de sesgo discriminatorio que pueda estar siendo prohibido. Por ejemplo, si tú haces un sesgo en la promoción por edad, eso no se puede hacer, eso tendríamos que eliminarlo. Si tú haces un sesgo por raza, eso tendríamos que eliminarlo. Si tú haces un sesgo por género, pues tendrías que eliminarlo. Entonces, eso hay que dejar clarísimamente que no hay ningún tipo de criterio o sesgo por estas cuestiones que son de sentido común en el sistema que estamos empleando, ¿vale? Se está promocionando más a la gente de menos de 30 años en detrimento de los mayores de 30. Pues eso no se podría hacer. Eso es algo que tendríamos que eliminar y que hay que analizar para eliminarlo del sistema, ¿no? Luego también hay que informar a los empleados de que esos sistemas existen y que se van a utilizar. Y por último, siempre tienen que tener un control humano. Es decir, en un momento dado, esto está un poco explicado de aquella manera, parece como que siempre tiene que intervenir un humano, al fondo es algo así como que las decisiones importantes las tiene que tomar una persona, no las se pueden dejar en manos de una máquina. Juega un poco con el lenguaje, en el documento no está claro cómo articular esto que estamos explicando, pero también es algo que viene explicado de esta manera. O sea, al final una persona tiene que validar las decisiones que son fundamentales antes de aplicarse. Y esto es algo que a día de hoy, pues bueno, no, seguramente no se esté utilizando bajo ningún aspecto, pero que en el futuro tendremos que considerar. ¿Cuáles serán las que tienen que ser decisiones humanas en lugar de decisiones de la máquina? Pues, bueno, algunas pautas seguro que se darán para clarificar todo esto, pero a día de hoy hablan de esta característica que tienen que tener estos sistemas de alto riesgo. Por último, fechas. La entrada en vigor de la nueva ley entró el 1 de agosto del 2024. Aquí ya han entrado algunos hitos en funcionamiento, como es la prohibición de los sistemas de inteligencia artificial de riesgo prohibido. El 2 de febrero ya no podemos utilizar esto, por ejemplo, que hablábamos de sistemas de manipulación del voto dentro de la Unión Europea, bien desarrolladas o bien utilizadas dentro de la Unión. El 2 de agosto de 2025 entran un paquete de obligaciones para los proveedores de inteligencia artificial en cuanto a transparencia, especificar que el contenido ha sido generado por inteligencia artificial, por ejemplo, en esos chatbots que estábamos hablando, documentar información técnica sobre sus modelos, es decir, ahora OpenAI, fabricante de ChatGPT, pues se verá obligado a partir del verano, el 2 de agosto, a facilitar cómo ha entrenado sus modelos de inteligencia artificial a la Administración Europea. También se tendrán que establecer medidas para respetar derechos de autor, el copyright, y aquí, por ejemplo, pues muchas aplicaciones que muchos seguro que conocéis que están utilizando todo tipo de contenido de cualquier tipo de origen, pues esto tendrán que analizarlo muy, muy al detalle, porque a partir del 2 de agosto del 2025 los derechos de autor no se podrán manejar tan alegremente como a día de hoy se puede utilizar, por ejemplo, la imagen de un famoso o la imagen de un cuadro pintado por un autor contemporáneo. Por último, la fecha del 2 de agosto del 2026 entra todo el paquete de medidas que estamos hablando para los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Y estas aplicaciones, como la que hemos mencionado, en cuanto a, por ejemplo, un sistema de puntuación de tus empleados, pues tendrán que tener toda esta documentación y estar documentadas y haber pasado esa ETV de cumplimiento de las pautas que tiene que tener nuestro sistema de inteligencia artificial para que, una vez aprobados, pues la podamos utilizar. Por último, te os decía al principio una píldora de cómo y cuáles son nuestras soluciones que se pueden aplicar a cada uno de estos aspectos. En primer lugar, pues bueno, muchos de vosotros nos conocéis por nuestra solución Invictia, que es nuestro add-on para SAP para cumplimiento de ley que crece. Por supuesto, también cumple Verifactu y el Futuro Vida. Y esto lo cumple porque lo estamos utilizando en algunos otros países y verdaderamente el funcionamiento es el mismo. También, por supuesto, estamos montando el estándar de SAP para todos estos cumplimientos. A día de hoy, el estándar de SAP, muchos lo sabréis, no está disponible para la ley Crece, todavía no está operativo, lo estará en breve en cuanto se articule el reglamento, pero también estamos montando el estándar de SAP, si no en España, en este caso, lo hemos montado para muchos países donde tienen una ley Crece particular.
tal manera que tenemos dos soluciones para ese ecosistema SAP, para dar servicio para todas esas leyes un poco relacionadas con factura electrónica o reporte tributario. En materia fuera de ecosistema SAP, pues bueno, también tenemos soluciones tanto para Ley Cree y Crece como Vida para poder atenderos con DocuWare, FullStep, Youth o InvoWay, los cuales son sistemas que tanto emiten como reciben factura electrónica en estos ámbitos. En cuanto a identidad digital, pues tenemos Vida Identity de Validated ID, que es una solución que nos permite cumplir con el eIDAS 2. En este sentido, pues a día de hoy ya hay proyectos como, por ejemplo, el Gobierno de La Rioja, pues ha montado su plataforma para su propio, digamos, wallet para acceso de sus ciudadanos a los distintos portales del Gobierno. También tenemos casos como, por ejemplo, el Gobierno de Kosovo, donde también han montado algo similar en cuanto a una wallet y ese acceso también de sus ciudadanos a través de esas identidades digitales a toda la documentación de la administración pública. Clínicas Centro, por ejemplo, ha hecho un proyecto interesante de una wallet para una identidad digital para sus clientes, llamémoslo pacientes, para que puedan acceder a sus expedientes, para que puedan loguearse dentro del sistema, para que puedan acceder a la consulta directamente con su identidad digital sin pasar por el mostrador, para poder almacenar sus informes. Y por último, en cuanto a inteligencia artificial, las soluciones que tenemos, prácticamente todas, tienen o hacen uso de la inteligencia artificial, especialmente, por ejemplo, en las soluciones OCR que contienen o en las soluciones de análisis, ¿vale? Pero bueno, aquí quería destacar sobre todo Nimiz, porque es una solución muy ligada a lo que se solicitará en el futuro en materia de inteligencia artificial. Esta solución nos permite anonimizar el contenido de cualquier documento o cualquier base de datos o aplicación que nosotros queramos anonimizar o encriptar datos de manera que no puedan ser, digamos, utilizados para, por ejemplo, soluciones posteriores de análisis, y en este caso con la inteligencia artificial, pues por supuesto nos permite, por ejemplo, muchas veces proteger la información a nivel de ley de protección de datos y que no sean utilizados los datos por ejemplo, de clientes o de las empresas con nombre y apellidos de cada una de ellas, cosa que incumpliría, por supuesto, las normativas vigentes, ya no solamente de inteligencia artificial, sino todavía peor, de ley de protección de datos, que ya ha entrado en vigor hace más tiempo. Entonces, con Nimiz nosotros estamos haciendo proyectos en este sentido, de cualquier tipo de información que necesitéis encriptar, anonimizar, ocultar los datos que sea de una forma automática para que puedan ser tratados no solamente por estas inteligencias artificiales o estos sistemas de inteligencia artificial, sino también por sistemas o por otro tipo de herramientas que pidan que esos análisis se hagan sobre datos anónimos, ¿vale? Y bueno, eso es un poco lo que os quería contar. Este es todo el recorrido en materia de normativas. Hemos visto lo que viene con la Ley Cree y Crece, con Verifactu, con Vida, con la nueva Ley de Inteligencia Artificial y el eIDAS 2. Hemos visto que no son solo obligaciones, también son una oportunidad para modernizar, proteger y hacer crecer nuestras empresas. Y bueno, parafraseando un poco a lo que dijo en su momento John Maxwell, el cambio es inevitable, el crecimiento es opcional. El cambio, efectivamente, es inevitable. Yo aquí me gustaría cambiar esta parte final por el prepararse es opcional. Y bueno, por eso, si os decidís prepararos para los cambios que vienen, desde Bright estamos listos para acompañaros en este proceso. Aquí os dejo mis datos de contacto y espero que deis el primer paso. Saludos.